Seguimos informando en ProAgro y a esta hora ya estamos en un contacto en vivo con el señor Reinerio Franco. Él es miembro de la comisión directiva de FEPARROS. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Reinerio, por atendernos hoy a ProAgro. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, le molestamos porque queremos saber cómo le fue al rubro arroz en nuestro país este año. Ya estamos cerrando el año y queremos saber también cómo lo vivieron ustedes. Fue un año algo particular para todos los rubros de producción. A los arroceros paraguayos, ¿cómo les fue? Realmente a nivel de exportación este fue un buen año. La producción que comentábamos a principios del 2020 fue muy buena, lo cual nos llevó a exportar por arriba de los 1.100.000 toneladas base cáscara. Pero en lo que va de cultivo, que es lo que vendríamos a cosechar a partir del mes de enero y se está desarrollando en este momento, sí tuvimos la particularidad de la sequía histórica en todos los cauces hídricos del país, la poca lluvia que sí o sí se vio reflejado en el estrés hídrico de los cultivos, lo cual realmente el resultado definitivo lo veremos a partir del mes de enero, pero sin duda tendremos una merma importante en el volumen producido este año. En cuanto a esta exportación que usted mencionó que fue bien, ¿a qué destinos se dirigió y un volumen aproximado para ir compartiendo un redondeado por lo menos? Sí, bueno, el 56% fue a Brasil. Este año llegamos a 36 mercados diferentes. Seguimos abriendo mercados, nichos de mercados, intentando no ser dependiente exclusivamente del mercado brasilero. Eso se vio mucho en plena pandemia. Este año de pandemia fue positivo en ese sentido debido a que en años de crisis, rubros, algunos cereales como el arroz, tienen un comportamiento diferente, ¿verdad? Aumenta la demanda. Y bueno, eso se vio reflejado en los mercados internacionales y ayudó a que accedamos a mercados importantes. México fue un destino muy importante este año del arroz paraguayo. Y bueno, y así logramos acceder a los 36 mercados destinos. Pero a finales de año, estos últimos meses, la alta demanda de Brasil y el importante precio que empezó a pagar Brasil hizo que un poco nos enfoquemos otra vez mucho hacia Brasil y bueno, podamos cubrir un poco esa demanda que el mercado brasilero mostró este año. ¿Qué tipo de arroz es el que exporta Paraguay? ¿Qué es lo que le ofrece al mercado internacional el productor de arroz paraguayo? El arroz paraguayo dentro de la clasificación general es el fino largo. Nosotros ofrecemos arroz de muy buena calidad. El arroz paraguayo puede competir a nivel mundial con cualquier otro origen. Una muestra es que llegamos al mercado de México compitiendo perfectamente con el arroz americano. El arroz norteamericano en gran porcentaje son variedades híbridas en las cuales se concentran mucho más en volumen de producción más que en calidad de grano. Y en ese aspecto nosotros somos muy competitivos. Y bueno, la muestra está que se dieron esas exportaciones no solo a México, sino a algunos países de Centroamérica que normalmente son consumidores principalmente de arroz norteamericano. Usted mencionó un volumen muy importante exportado a Brasil. Este año escuchamos y estuvimos compartiendo aquí en ProAgro también muchos inconvenientes para la exportación, tanto por los problemas en el río como también por el paso terrestre. ¿Ustedes, los exportadores de arroz, también vivieron eso? Sí, por supuesto. Tuvimos todos los mismos problemas a nivel de exportación en contenedores. El río fue un año difícil de río, muy difícil. A nivel de transporte terrestre también, debido a toda esa época de cierre de frontera. Pero bueno, se puso un poco difícil y eso nos hizo un poco más competitivo, que es normal, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles nos obligan a ser más eficientes,
y eso nos da competitividad. Logramos vencer esos obstáculos y eso nos llevó a tener el volumen que mencionaba al principio, de más de 1.100.000 toneladas en base cáscara exportados en el 2020. Hay todavía, usted mencionaba que ya están ahora concentrados con una etapa ya de nuevo desarrollo, de nueva zafra, vamos a decirle el arroz. ¿Hay todavía arroz pendiente de exportación que podría estar eventualmente pasando a otros mercados de la última zafra? Queda un poco, siempre las industrias tienen un carryover, un stock de transición para iniciar a mover las máquinas apenas inicia la cosecha, que creo que va a ser en los primeros días de enero, van a estar las primeras cosechas. Eh, a partir de ahí queda algo, pero en lo que es este año comparado con el año pasado, bastante menos. Para tener una idea, el año pasado estuvimos más o menos con 1.100.000, perdón, 110.000 toneladas de transición y este año creo que estará un poco más de las 20.000 toneladas de transición, no más. Perfecto. Ahora, en lo que es el desarrollo de este nuevo cultivo, decía usted que ya están teniendo algunos inconvenientes, consecuencia de la sequía. ¿Estiman que podría haber una reducción en el nivel de producción, tal vez en el rendimiento? ¿Cómo están viendo el escenario ahora, en esta etapa, vamos a decirle, de avance? Bueno, y la realidad que creemos que aproximadamente tendremos un 4% menos de área de producción y una merma de rendimiento también importante. Aparte del stock inicial, que hablábamos de que vendría a ser unos 90-80% menos, un área de un rendimiento de 28% menos, y eso nos llevaría a entre 30 y 40% menos de disponibilidad de granos este año. Es un volumen importante, pero hay que decir lo siguiente, la realidad es que mucho está por definirse todavía debido a que hay un 50% aproximadamente del área que fue sembrado en forma tardía, lo cual está en pleno desarrollo y según cómo se venga el clima de aquí en adelante, tendremos más o menor productividad en el 50% del área. Entonces se podría decir que hay mucho partido por jugar y hay mucho por definirse todavía, entonces es pronto para arriesgar un número, pero sí ya se puede decir que se va a tener una merma del total de grano disponible en el 2021 versus el 2020. Reinerio, un punto que tiene que ver con la cantidad de gente que se dedica acá en Paraguay. Productores de arroz que se dedican al rubro arroz, ¿se suman, disminuyen? ¿Cuál es la tendencia, cuál es la situación del arroz en Paraguay en ese sentido? Hubo una disminución hace 3 años donde pequeños productores un poco fueron abandonando los rubros, perdón, el rubro, y se dio principalmente por la crisis de precio que venimos teniendo en los últimos años, lo cual se recuperó este año y yo creo que la perspectiva de precio para los próximos 2 o 3 años va a ser de que vuelvan muchos al rubro arroz y más o menos se mantenga el número de productores que llevamos desde más o menos el 2016-2017. Justamente con relación a los precios, ¿cuál fue el movimiento en el 2020? Decía usted, se recuperó el precio, hay tendencia de mejora. ¿Qué pasa con el precio del arroz? ¿Qué pasó y pasa con el precio del arroz? Bueno, empezamos el 2020, el primer semestre tuvimos una media, esto es bastante aproximado, pero más o menos un arroz tipo 1 Brasil a nivel nacional terminó con una media de $357 la tonelada eso fue hasta junio y a partir de ahí tuvimos una mejora de precio y llegamos a una media de 570, $580 la tonelada, vendiendo muchos a $600, $620 la tonelada, ¿verdad? Entonces,
ese incremento de precio fue bastante significativo y se podría decir que eso salvó el año, ¿verdad? En cierta manera. Y bueno, ese déficit de arroz se va a mantener en el 2021, no a esos precios posiblemente, pero sí con unos precios promedios mejores que los años anteriores, ¿verdad? De toda la experiencia de trabajo 2020 en el rubro del arroz, y si tuviera que elegir un solo logro, una sola victoria del rubro, ¿cuál sería? Fueron varias pequeñas victorias, pero entre ellas ya mencionaste los problemas de exportación con el río, eh, el enfrentar esta sequía importante que se está dando. eh, Creo que son los dos principales factores. Y el otro factor que te diría es un poco más interno de todas las empresas, pero el rubro arroz usa mucha mano de obra y contrata mucha gente. Una agroindustria de arroz, estimamos más o menos 20 personales por cada hectárea de producción, lo cual hace en esta situación de pandemia se volvió un poco más difícil el manejarse dentro de la agroindustria con esta situación. Sin embargo, se pudo superar eso, la gente se portó, la gente del campo fue consciente de que nuestro trabajo dependía de que nos cuidemos. Y bueno, eso es un factor que creo que todas las empresas, cada uno tuvo su pequeña batalla en eso y supimos superarlo para cumplir con este volumen de exportación que tuvimos este año. Ahora hablemos de lo que ya se lleva, porque ya se va este año, año 2021, y con la situación actual, porque siempre hay factores que van apareciendo, ¿no?, en todo el sistema de trabajo, en el mercado, a nivel local e internacional. Pero en este momento, en la situación en la que estamos ahora, si tuviera que mencionar un solo desafío como el desafío principal del rubro arrocero para el 2021, ¿cuál sería, don Reinerio? Diversificación de mercado. ¿Llegar a más mercados? Llegar a más mercados, diversificar el mercado, seguir en este proceso en que estamos, que es el posicionamiento de la marca arroz paraguayo, que es muy importante. Y creo que estamos avanzando en eso, pero debemos seguir. Se perfilan años buenos, de buen precio, lo cual podríamos aprovechar perfectamente para acceder a mercados importantes y demostrarles que el arroz paraguayo llegó para quedarse, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos seguir trabajando con todos ustedes también, por supuesto, desde Canal Pro en el 2021. A las órdenes siempre, ¿eh? Feliz año.